Hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a hacer el segundo parcial, el segundo parcial del primer parcial, ¿sí? De análisis 1, y empezamos con el ejercicio 1, ¿sí? Este es otro que estoy sacando del mismo blog, ¿sí? De Mate CBC. En este caso vamos a tener lo siguiente: tengo A sub n, que es esta sucesión, 6 a la n por n más 1, todo esto a la n, sobre 5n por n factorial más 3, ¿sí? Y tengo por otro lado una función de dominio real e imagen real tal que, ¿sí? Tengo que la imagen, ¿sí? Siempre está acotada entre 1 y 4, ¿sí? Para todo, ¿sí? Esto es para todo x perteneciente a los reales, ¿sí? Entonces vamos a considerar una nueva sucesión b sub n que va a ser f de a sub n, o sea, compuesta con a sub n sobre a sub n más 2, ¿sí? Y la idea es calcular el límite de n tendiendo a más infinito de b sub n. Entonces, acá la idea es tratar de, vamos a ver un poco con álgebra de límites qué es lo que nos piden, y vamos a armar este ejercicio del derecho al revés, ¿sí? Como para tratar de ver qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, en este caso, ¿sí? El límite de n tendiendo a más infinito de b sub n es lo mismo que decir el límite de n tendiendo a más infinito de f de a sub n sobre a sub n más 2. Entonces acá, por álgebra de límite, lo podemos tomar como si fuera límite de la suma, ¿sí? De f de a sub n sobre a sub n más el límite de n tendiendo a más infinito de 2, lo cual esto nos va a dar el límite de n tendiendo a más infinito de f de a sub n sobre a sub n más 2, ¿sí? Que es 2 es lo que va a dar el límite. Vamos a tratar de calcularlo. A su vez nosotros, ¿sí? Por el álgebra de límites, salvo que a sub n sea distinto de 0, ¿sí? En este caso, suponiendo que es distinto de 0, esto es lo mismo que decir límite de n tendiendo a más infinito de 1 sobre a sub n por f de a sub n más 2. Y acá por álgebra de límites nuevamente lo podemos tener como límite de n tendiendo a más infinito de 1 sobre a sub n por un lado, por límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? De f de a sub n por otro lado, ¿sí? Más 2. Entonces, vamos a evaluar cuánto nos queda en este caso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos la parte a del límite y la parte b de todo esto que estamos calculando acá. Entonces, procedemos, ¿sí? En la parte a, nosotros lo que queríamos calcular es el límite de n tendiendo a más infinito de 1 sobre a la n, ¿sí? En este caso, 1 sobre a la n, ¿sí? O sea, el límite de n tendiendo a más infinito de a sub n es lo mismo que, en este caso, el límite de n tendiendo a más infinito de 6n por n más 1 a la n sobre 5n por n factorial más 3. Entonces, en este caso, una de las cosas que se pueden hacer es partirlo en dos, el límite, ¿sí? O sea, vamos a tener la parte esta, que va a ser la A1, ¿sí? Y la parte A2, que ya sabemos que está resuelta con 3. Entonces, para esta nueva sucesión vamos a llamarle, por nomenclatura, C sub n, por las dudas, para tener una nomenclatura un poquito distinta de lo que venimos haciendo hasta ahora. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, para plantear el límite de n tendiendo a más infinito de c sub n. Esto nos, como esta función tiene un factorial, nos conviene usar el criterio de D'Alembert. En este caso lo que vamos a evaluar es el límite de n tendiendo a más infinito, pero ahora de c sub n más 1 sobre c sub n. Esto no se nos ocurre hacerlo de esta manera, por el hecho que la función original tiene un factorial. Y como tiene un factorial, lo más probable, una de las cosas más probables es que tengamos que usarlo con una una evaluación de este estilo, ¿sí? De evaluar con D'Alembert. Entonces, vamos a hacer las cuentas en este caso, ¿sí? C sub n más 1, si reemplazamos acá por n más 1, esto sería 6 a la n más 1 por n más 1 más 1 es n más 2, ¿sí? A la n más 1, ¿sí? Y en este caso vamos a tener 5 por n más 1 por n más 1 factorial, ¿sí? Entonces, todo esto es c sub n más 1. Entonces, c sub n más 1 sobre c sub n va a ser 6 a la n por 6, ¿sí? Por n más 2 a la n más 1 sobre 5 por n más 1 por n más 1 por n factorial
dividido c sub n, que va a ser 6 a la n por n más 1 a la n sobre 5 por n por factorial de n. Es más, acá si nos ponemos exquisitos podemos en vez de poner n más 1 poner por n más 2 acá y directamente lo ponemos así. Entonces esto numerador por denominador arriba, si vamos a tener 6 a la n por 6 por n más 2 a la n por n más 2 por 5 por n por factorial de n sobre 5 por n más 1, ¿sí? Por n más 1 por n factorial por 6 a la n por n más 1 a la n. Entonces n factorial con n factorial se va, ¿sí? 6 a la n con 6 a la n se va, 5 con 5 se va, ¿sí? Y ¿cómo nos va a quedar finalmente esto? ¿Sí? Fíjense lo siguiente, vamos a tener, por un lado, vamos a agrupar esto que está a la n acá con esto otro, y luego nuevamente esto es n más 2 con este n más 1 con n más 1, y con perdón, acá me olvidé de agregar este n que estaba acá, y luego tenemos el 6 por separado. Entonces esto va a quedar como 6 por límite de n tendiendo a más infinito de n más 2 sobre n más 1 a la n por límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? De n más 2 por n sobre n más 1 por n más 1. Entonces vamos a tratarlos como límites por separado. Por un lado tengo este que vamos a llamarle c sub 1 y este vamos a llamarle c sub 2. ¿Okay? Entonces, ¿cómo viene esto? Vamos a hacer los dos por separado. Vamos a hacer el de c sub 1, que en este caso va a ser límite de n tendiendo a más infinito de n más 2 sobre n más 1 a la n, que esto lo podemos pensar con el límite de, ¿sí? De n tendiendo a más infinito de 1 más n más 2 sobre n más 1 menos 1. Esto lo hago para anular los 1 que estoy agregando para hacer la cuenta. ¿Ok? Entonces esto me va a quedar como límite n tendiendo a más infinito de 1 más n más 1, esto sería n más 2 menos n menos 1, todo esto a la n, límite de n tendiendo a más infinito de 1 más, esto n con n se va, entonces va a quedar 1 sobre n más 1 a la n, y para que sea parecido a e, ¿sí? Si este es nuestro 1 sobre x, vamos a tener que elevar primero a la n más 1 y luego elevamos a la 1 sobre n más 1. Entonces en este caso vamos a tener límite n tendiendo a infinito, más infinito de 1 más 1 sobre n más 1 a la n más 1, todo esto elevado al múltiplo entre n y n más 1. Todo esto nos queda como e, entonces vamos a tener e a la límite n teniendo a más infinito de n sobre n más 1. Si dividimos por n ambos términos nos va a quedar que es 1 sobre 1, o sea, tiende a 1 la sucesión. Entonces, en este caso va a ser e a la 1, que es e, esta parte de C1. Vamos con C2, ¿sí? Vamos con C2 en este caso. En este caso C2 nos va a quedar como límite n tendiendo a más infinito de n más 2 por n sobre n más 1 por n más 1. Entonces en este caso esto va a quedar como límite n tendiendo a más infinito de n cuadrado más 2n sobre n cuadrado más 2n más 1, ¿sí? Dividimos ambos por n cuadrado, ¿sí? Por 1 más 2 sobre n cuadrado por 1 más 2 sobre n más 1 sobre n cuadrado, y esto lo que hace es que este límite valga 1, ¿sí? En este caso ahí no lo pueden ver. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Sí? Este límite me va a quedar límite n tendiendo a más infinito de c sub n más 1 sobre c sub n va a ser 6 por lo que dio en C1 por lo que dio en C2. C1 daba E y en C2 daba 1. Entonces esto claramente es mayor que 1. ¿Sí? Acuérdense que acá no estamos calculando cuánto da límite, sino en el criterio si es mayor que 1, menor o igual. Entonces por D'Alembert, si el límite da mayor que 1 es que la sucesión es divergente. Por lo tanto, la consecuencia de esto es que el límite n tendiendo a más infinito de C sub n va a dar infinito. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Cuando volvemos con las cuentas, como esto da más infinito más 3 va a dar infinito. Por lo tanto, el límite de 1 sobre a la n tiende a ser 1 sobre infinito, tiende a ser 0. ¿Sí? En este caso, tiende a ser 0 para el resto del resultado de las cuentas. Por lo tanto,
Una vez que sabemos todo esto, cuando vamos al resultado de la cuenta original, ¿sí? Donde volvemos a evaluar todo esto, observen, que es lo que nos daba la cuenta original, ¿sí? Esto. Límite de esa asociación b sub n, que es f de a sub n sobre a sub n más 2, que es la composición de estos tres límites, o sea, el límite de a, ¿sí? O sea, el límite de n teniendo infinito, de f de a sub n sobre a sub n más 2, habíamos dicho que era el resultado en a más el resultado en b más 2 de lo que vimos recién, a que era 1 sobre a la n, ¿sí? Entonces el límite n teniendo infinito de 1 sobre a la n más límite n teniendo infinito de f de a sub n más 2, ¿sí? Entonces, en este caso, esto es lo que queremos calcular. Luego, ¿cómo es? ¿Qué es lo que nos... perdón, acá me equivoqué, es por. Entonces, fíjense lo siguiente. Este límite en sí no existe, porque ¿qué es lo que sucede en la parte B? En B, yo el número que yo entre, ¿sí? F en X, sí o sí, va a salir que ese número va a estar acotado entre 1 y 4, para el número que yo entre. Entonces, si yo ese número previamente lo ingresé con la sucesión a sub n, es indistinto, no me cambia el resultado. Pero ¿cuál es la idea acá? Si 1 sobre a sub n tiende a ser 0, esto va a ser 0 por un valor que es acotado, ¿sí? Aunque este límite en sí no existe, porque si la función, o existe, pero nosotros no lo podemos conocer porque la función, lo único que sabemos es que está acotada. O sea que lo más probable es que si este límite existe, dé algún valor entre 1 y 4. No importa, pero es 0 por acotado más 2. Entonces esto lo que va a hacer es que este límite tienda a ser 2, ¿sí? Para entender la idea. Así que bueno, espero que se haya entendido. Capaz que hicimos un poquito rápido, pero la idea es un poco tratar de juntar todas las áreas de conocimiento que vimos y aplicarlo en este resultado. Vamos ahora a la práctica 2. Bueno, estamos en el ejercicio 2.